Ahí está. Y no estuvo, yo estaba una semana en Florida con sus vacaciones, con todos los hijos, aún los casados. Fue un tiempo muy lindo para nosotros. Estoy mucho mejor, pero no sé qué pasó, pero tengo un problema con mi tobillo ahora. Yo estaba hablando con mi hermana y ella me dijo, bueno, Esteban, debe reconocer en su edad, tiene que vivir en la oficina del médico. Es lo que pasa. Así que no soy joven más. Aunque me gusta pensar de otra manera antes de hacer ciertas cosas y luego voy a sentirlo físicamente. Pero es un gozo estar aquí para abrir la palabra de Dios. Y estamos en esta serie sobre la doctrina del hombre, antropología, para el nombre más teológico. Y este es el sexto mensaje en esta serie. Tenemos una semana más y luego vamos a comenzar otra serie. Y yo pensaba sería muy bueno rápidamente repasar, mirando atrás y repasar lo que hemos tratado ya. En el primer mensaje, en el libro de Génesis, capítulo 1, nosotros predicó un mensaje llamado Una visión bíblica de la vida humana. Y bueno, nosotros vimos desde este principio en cuanto, a todas las cosas, pero especialmente con el hombre mismo, Dios es soberano en la creación de la vida humana y que cada ser humano es especial, también espiritual, tiene cuerpo, alma y espíritu. Y también Él es soberano en la continuación de la vida. Él determina el amanecer de cada vida y Él determina el diseño de cada vida. Y solo Dios establece el tiempo de la muerte del hombre. Y mencionando esto, voy a pedirle recordar a mi mamá. Ella va a cumplir 90 años, pero este fin de semana no estaba muy bien. Pero Dios sabe cuándo su tiempo termina aquí en la tierra. Ella está lista para estar en el cielo con mi papá. Pero por favor, puede recordarla en oración. Y vimos, como dije, Job 12:10, que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento a todo ser humano. Así que solo Dios establece los términos de la muerte del hombre. Él es soberano. Luego vimos el sentido del hombre, su deber y su deleite. Y en Génesis capítulo 1 vimos cómo Dios creó el hombre, los seres humanos, y tiene cierta dignidad. Y el hombre es la última de las criaturas que Dios creyó. Y capítulo 1 de Génesis, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que tomamos el tiempo para ver esto. También el deber del hombre y cómo el hombre tiene desde el principio dependerse de Dios para los recursos necesarios. Y gracias a Dios, todavía está aquí para suplir las necesidades que nosotros tenemos. Y vemos también en el principio el deleite del hombre, y quedó una carencia para él. Él necesitaba una ayuda idónea para él. El Señor vio esto y por supuesto del lado de Adán creó la primera mujer, Eva. Luego, después de esto, en el mismo pasaje en Génesis, vimos el juego de las culpas. El juego de las culpas. Y nosotros sabemos como resultado de la caída del hombre, Adán y Eva sintieron vergüenza, sentían miedo, culpaban a otros y ponían todas las excusas.
y sentían culpables. Y bueno, la cosa no ha cambiado con el hombre. Es lo mismo aún hoy en día. Y el punto principal fue el ser humano es a la vez pecador y sufridor. Y vimos el arbitraje en el pasaje, vimos las varias maldiciones como los resultados del caído. Y bueno, sobre la serpiente, sobre Satanás, sobre la mujer, sobre el hombre. Y bueno, sufrimos ¿por qué? Por causa del pecado. Somos nacidos como pecadores. Y todos los problemas y el sufrimiento están relacionados a ese pecado en el mundo. Aún el hecho que tenemos que trabajar tan duramente para suplir las necesidades. Y bueno, y lo que pasa con las enfermedades. Y bueno, llegar a ser un anciano, yo puedo sentirlo ahora, es normal. Es por causa del pecado y la caída del hombre. Y luego tomamos un domingo para ver el hombre y la mujer en perspectiva bíblica. Y nosotros notamos que Dios en su sabiduría diseñó a los hombres y las mujeres iguales ante de Él, pero con distintos, diferentes, importantes. Y podemos ver todo el problema en el mundo ahora con toda esa cosa entre mujer y hombre, pero es importante entender la perspectiva de la Biblia, lo que Dios piensa de la cosa y seguirlo. Y luego el domingo pasado Esteban, predicó sobre Efesios capítulo 2 y todo esto está edificando la doctrina y notamos por causa del pecado, el pecador es depravado, ha nacido de nuevo en Cristo. El hecho es, cada pecador necesita un Salvador. Y cuando dice que son depravados, indica que afecta cada parte de su vida y su cuerpo. No indica que siempre hacemos cosas muy, muy mal a la perspectiva del mundo, pero en ninguna manera podemos agregar a Dios por nosotros mismos, porque somos pecadores y necesitamos, un Salvador. Hay una culpa heredada desde el primer Adán, corrupción heredada, tenemos una naturaleza pecaminosa debido al pecado de Adán. Y el hombre por naturaleza es ya muerto espiritualmente, esclavizado al pecado y ya condenado para una eternidad separado de Dios. Pero vimos la obra de la gracia de Dios. Un Dios lleno de misericordia y amor, y según su carácter nos hace vivos con Cristo. No por nuestras propias acciones, en ninguna manera. La creación nueva resultante en Cristo. Una vez nosotros fuimos enemigos, aliados del Señor, pero en Cristo somos unidos. Y como Pablo escribió, no más dos, no hay distinción entre griego y judío, circunciso y incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Ahora somos ciudadanos, somos una familia y individualmente somos cada uno un templo de Dios. Ahora vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 3. En la segunda hoja, la primera hoja tiene la lectura que nosotros compartimos esta mañana. En la segunda parte del boletín, en la segunda hoja, hay el pasaje. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Va a notar, estamos construyendo, edificando, después de la salvación de Cristo, que tenemos como hombre.
como nueva criatura en Cristo. Noten, versículo 1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por este el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de hacer. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesto en Él, se purifica así como Él es puro. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad de abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu tenía libertad en nuestro medio hoy. Tú sabes bien la necesidad del corazón de cada persona presente. Pero gracias por tu palabra que podemos ver, a pesar del gran obstáculo, el pecado, que tenemos un Dios que envió su propio Hijo como Salvador para, libertarnos de la esclavitud del pecado y de la naturaleza. Y podemos tener una nueva naturaleza por poner nuestra fe y confianza en el Señor como nuestro Señor y Salvador. Gracias. Ayúdanos a responder en una manera positiva a ti, Señor, y a tu palabra. Y vamos a darte la honra y la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el punto principal de este mensaje es el hecho que Dios demuestra su amor a sus hijos ahora y siempre. Siendo así, encontraremos en el énfasis predominante de esos 3 capítulos, está en el segundo atributo de Dios, el atributo de amor y el requisito de su pueblo. Es sorprendente notar que dentro del compás de estos 66 versículos, está hablando de la epístola a 1 de Juan, vamos a notar el amor. El amor en verdad es el tema de este libro. Como el amor es tan extrañamente violado por tantos en la comunidad, esta porción de la palabra puede traer mucha bendición cuando lo estudiemos juntos. Y espero que no se me considere demasiado simplista o fantasioso al sugerir que esos versículos nos ofrecen un ensayo de retrato cristiano. Es un parecido lo que vemos. Y vamos a tomarlo de tres ángulos. Y estamos hablando aquí, en el título del mensaje es, el retrato de la hermandad o la comunidad, o los retratos, porque vamos a ver 3 aquí en este pasaje. Y la primera es el parecido de la familia. En versículo 1 dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Dios nos llama a cada hombre hijo de Dios. Aunque algunos hombres lo hacen. Su declaración a través de Pablo exclusivamente a los creyentes en Gálatas 3:26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en el Cristo Jesús. Así que al mirar todo el mundo hay solamente 2 tipos de personas, los que son hijos de Dios y los otros.
que no son hijos de Dios. Juan escribió en el Evangelio, leímos esto esta mañana en nuestra lectura, Juan capítulo 1, versículo 12, pero a todos los que lo recibieron. ¿Quién es el lo aquí? Es el Señor Jesucristo. Y noten que dice, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Así que el derecho nuestro es ser un hijo de Dios, porque hemos creído en su nombre. Entonces, ¿somos por ello realmente hijos de Dios? Entonces piensa en, el asombroso amor. Noten lo que dice. Miren cuán gran amor. No por cualquier mérito atractivo de nuestro propio, viendo que fue del libro de Romanos capítulo 5, dice que mientras aún éramos débiles, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y luego sigue, en que siendo aún pecadores, repelentes a la santidad, este fue nuestra naturaleza. Y también menciona aquí cuando éramos enemigos, realmente antagónicos a su gracia, que Dios puso su amor sobre nosotros. Una palabra notable se traduce en este pasaje, cuán gran amor. En la Nueva Traducción Viviente la traduce con cuánto amor. Y me dice que su significado de raíz no es tanto de qué clase, sino de qué país. Qué afecto tan impresionante tiene otros pasajes y usando el mismo palabra en griego, traducido un poco diferente en español, pero el mismo efecto que puede encontrar como Mateo 8:27. Cuando los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? ¿Quién es este? ¿De qué país es este? No lo terrenal, viendo que tiene tal autoridad, seguramente pertenece a otro lugar, hablando acerca de Jesucristo. Lucas capítulo 7, versículo 39. Si este fuera un profeta, hablando de Jesús, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, que es una pecadora. No de qué país. En su sentido, ellos están criticando por su superioridad, que ese pecador podría tocar a Cristo. Seguramente pertenece a alguna región inferior, por debajo de su reconocimiento. Segundo Pedro 3:11, puesto que todas las cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? ¿De qué país? Una tierra más allá de los cielos. Somos como peregrinos, viajando hacia adelante a través del país ajeno de este mundo presente. Y ahora leímos de nuevo, miren cuán gran amor. No hemos visto este tipo. No es el amor de nuestro lugar, es de otro país. Nos ha otorgado al Padre que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Versículo 1. Noten también la relación establecida. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios.
Piensen en esto. ¿Qué privilegio nosotros tenemos? Ser contados entre los elegidos y selectos, el pueblo de Dios, ser incorporados en la eterna familia del Altísimo, ser injertados en la bendita confraternidad de Cristo y su iglesia. Es bueno recordar que la familia y la confraternidad van juntas. Existen dificultades especiales derivadas de ser hijo único en la familia. No tenía este problema, tenía un hermano y una hermana. Problemas que surgen con frecuencia en el caso de aquellos que no reconocen que aunque nacidos de nuevo, uno a uno, no somos salvos para vivir y servir aisladamente, sino en la comunidad. Al nuevo nacimiento, ¿qué pasa? Nosotros inmediatamente somos parte de una familia y debe congregarnos con una iglesia, con otros hermanos. Bueno, no es que nosotros, vamos, como una persona que le gusta pescar, y yo he conocido a algunos, el domingo de la mañana yo estoy adorando a mi Dios a mi propia manera. No es así. No es así. Demos mucha importancia a nuestra pertenencia a la iglesia. Tratamos de evitar en la medida de lo posible el espíritu de cristianismo independiente de todos los demás. No. El hecho es, necesitamos uno al otro. Por eso somos una comunidad llamados el pueblo de Dios. Noten también la semejanza esperada. Los hijos deben tener alguna semejanza con el Padre Celestial. Esta es una verdad. Efesios 5:2 dice, anden en amor, así como Cristo también les amó. Sean santos, porque yo soy santo. 1 de Pedro 1:16. Mateo 5:48. Sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Incluso la gente del mundo espera que los cristianos profesantes se parezcan un poco a Cristo. Ellos sí esperen esto de nosotros y nos acusen de la falta de ello. Observen un indicio de eso en el último cláusula de este primer versículo. Noten lo que dice versículo 1, 1 de Juan capítulo 3. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Y pongámoslos al revés. Y digamos que si el mundo lo conociera, reconocería la semejanza en nosotros. He aquí un muchacho que conozco que tiene rasgos muy característicos y que un día me presenta a su padre, entonces descubro de dónde ha sacado esa boca, ese color, esa nariz, de tal palo, tal astilla. No sé cuántas personas en los últimos años me han acercado a mí y va a decir, bueno, usted predica exactamente como su padre. Los mismos gestos, maneras de hacerlo. Bueno, es natural, porque soy su hijo. Soy su hijo. Es una pregunta solemne y saludable que cada creyente debe hacerse. ¿En qué medida me parezco a Él? Bueno, ahora vamos a mirar otra forma de retrato que debemos considerar, que me atrevería a llamar el parecido fotográfico. Versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de hacer.
Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Noten la primera palabra de aquí, amados. El apóstol no usa el saludo de manera formal. Otros pueden emplear la palabra de una manera bastante superficial, pero no él. Este hombre de corazón lleno de amor abrazaba a todos con el sentimiento de verdadero afecto. ¿Y qué decir de esto? Semejanza poligráfica que el apóstol anhelaba ver reproducido en aquellos a quienes tanto amaban. ¿Qué hace falta para conseguirle? Bueno, una placa es preparado. Ahora somos hijos de Dios. Solo así estamos debidamente preparados. Somos susceptibles de recibir la imagen. Y yo no sé mucho acerca de la fotografía, pero he visto en una película o algo así como ellos tenían que hacer y preparar todo esto para sacar una foto. Ahora lo hacen en forma digital, ahora no sé tampoco como esto, pero tenía en un encuentro pasado una placa que ellos tienen que usar para reproducir una imagen. El deseo de Dios para usted y yo, ahora somos hijos de Dios. Y sin demora, ahora. Una vez que Dios le salva, es ahora. No tenemos que esperar hasta el final. Esa es la cosa. Recuerda, el amor de Dios es para nosotros ahora y para siempre. Nosotros tenemos el gusto de andar con el Señor ahora mismo. No tenemos que esperar hasta nuestra muerte. Estar por siempre en el cielo. Tenemos el amor de Dios. Somos poseedores, herederos de este asombroso privilegio. Y no hay duda en esto, sin duda, porque dice, ahora somos ahora. El tiempo es presente. No hay tal vez, no hay quizás al respecto. No solo pensamos o esperamos, sabemos que lo somos. Así que cada uno de ustedes puede tener la seguridad de un lugar en el cielo, porque nosotros ahora somos. Es lo que dice la palabra de Dios. Juan escribió en su evangelio para que tengan vida. El domingo pasado nosotros reconocemos que nosotros somos muertos en el pecado. Un muerto no puede ser nada para sí mismo. Necesitamos, la vida que solamente el Espíritu Santo da para darnos vida, y somos sin duda, y ahora nosotros tenemos vida. Primero de Juan capítulo 5, versículo 13, fue escrito para que sepan que tienen vida eterna. Algunas personas dicen que es muy presuncioso hablar con tanta certeza, pero ¿qué es más presuntuoso? ¿Creer la palabra de Dios o dudar de ello? Noten que no hay diferencia. Dice, somos. Y nosotros sabemos en español, diferente que en inglés, que ¿qué implica somos? El pronombre nosotros, sin decirlo. Todo cristiano verdadero puede creerlo. Por poco progreso en el espíritu que haya hecho, por poco conocimiento de Dios que haya adquirido, nosotros los cristianos
viejos, jóvenes, sabios, necios, importantes e insignificantes, todos nosotros, porque no es de nuestro mérito o logro, sino enteramente de su gracia. Podemos considerarlo verdad que ahora somos. Este es pues el revestimiento integral de la placa de nuestro ser, que nos prepara para llevar la semejanza. Pero examinemos analíticamente la química espiritual y veamos cuáles son los elementos que componen esta calidad receptiva. Creo que son principalmente tres. La primera, nacemos de nuevo para que nuestra naturaleza cambie por completo, para que dejamos de ser, por así decirlo, vidrio ordinario. Segundo lugar, somos lavados en la sangre, para que nuestros corazones sean limpiados de la contaminación del pecado. Yo he visto varias veces que yo puedo ponerme delante del Dios Santo y Él va a recibirme con sus brazos extendidos. ¿Por qué? Porque he sido limpiado por la sangre de Jesucristo. Yo estoy vestidos en la justicia de Cristo. Así que mirar a mí no va a ver el pecador Steve. Porque todavía soy pecador. Pero va a ver la justicia de Jesucristo. Y en tercer lugar, somos habitados por el Espíritu, para que nuestras vidas sean poseídas por el poder de la santidad. Y esos son los benditos ingredientes que están incluidos dentro de esta potente preparación de la placa para el retrato divino. Nuestro ser, hijos de Dios. Y ahora para el próximo paso, noten una mirada momentánea. Dice, porque lo veremos como Él es. Hablamos antes del daño que una mirada puede hacer al alma. Pero aquí hay un resultado muy diferente. De una sola mirada, efectuando una transformación inmortal en el alma. A través de mi vida yo he viajado en todas partes del mundo predicando la palabra. He visto lugares preciosos en mi vida. Y estoy seguro que cada uno que podría dar el mismo testimonio en cuanto a esto. Muchas de esas vistas y mucho más han conmovido mi corazón. Pero yo voy a ver actualmente una visión que las eclipsará a todos. Lo veremos como Él es. Qué indescriptiblemente hermoso va a ser esa primera visión de Él. Y qué impresión tan purificadora va a causar. Una de las maneras de ver a Jesús es por medio de leer la palabra. Por eso es importante cada día de su vida mirar a la palabra de Dios. Porque Dios está hablando directamente a nosotros. Y describiendo para nosotros un Salvador maravilloso. En esta epístola descubrirán que una mirada momentánea a Él será gloriosamente suficiente para transfigurar al más pequeño y al más bajo en una perfecta presentación del Salvador.
La lente de la cámara toma una mirada momentánea. Su placa ha sido debidamente preparado para la ocasión. Y aquí vemos una impresión instantánea que dice, seremos semejantes a Él. ¿Usted sabe cuál es el propósito de Dios para usted? Si usted soy un hijo de Dios, una hija de Dios, es lo mismo para nosotros. Nuestro proyecto, nuestra misión es ser semejantes a Él. Y nosotros sabemos acerca de nuestra naturaleza pecaminosa y el corazón natural del hombre, como dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Nuestro propio corazón es engañoso. Y reconocerás que esta es una de las maravillas sobresalientes de su aparición en la segunda venida. Que esta es una de las maravillas que sí, usted y yo vamos a ver en un momento Cristo mismo. Fue como si el Espíritu Santo, quien inspiró a Juan a escribir, supiera que usted encontraría esto difícil de creer. Y así lo llevó a poner esta cosa contra la cosa que no sabemos. ¿Qué dice? Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Qué clase de cuerpo de resurrección tendremos? ¿Qué grado de memoria llevaremos a la otra vida? ¿Cómo reconoceremos allí? En su forma transfigurado a aquellos quienes hemos amado aquí abajo. No es para nuestro bien que sepamos estas cosas y muchas otras cosas, pero nos habrían sido revelados. Pero dice Juan en efecto que te diré de qué podemos estar seguros. Hay muchas cosas sobre el futuro que no sabemos, pero hay dos cosas que sí sabemos. Aparecerá nuestro Salvador. A pesar de todas las ilusiones del pecador, a pesar de toda la incredulidad de muchos maestros, a pesar de todas las burlas de los impíos, a pesar de toda la indiferencia de los preocupados, aparecerá. Y va a ser un día glorioso para nosotros. Y sabemos en segundo lugar, seremos como Él. Y yo sé que nos cuesta aceptarlo, pero como hemos dicho, demasiado bueno para ser verdad, hemos sentido. Pon todo eso a un lado como indigno de alguien que debería aceptar todo lo que Él dijo como correcto. Descansa tu alma en esta su promesa inquebrantable y con el corazón alegre espera el milagro. Una visión de Él. La fotografía está tomada. Ay, pero aún estamos ahí. ¿Qué haremos mientras tanto? Y ese es el tercer retrato. La semejanza artística. Versículo 3 dice, y todo el que, si conoce al Señor Jesucristo, todo, que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. El artista, para conseguir su cuadro, trabaja de forma muy diferente al fotógrafo. Tiene su modelo, pinta y trabaja pacientemente hasta que por fin puede presentar su estudio terminado. Y para él no hay nada de rápido, sino un seguir y seguir. Lo mismo ocurre con nosotros, con nuestra tercera fotografía.
Y una vez más, tres cosas contribuyen a su éxito. Y la primera es el gran incentivo. Noten, dice que, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él. Estamos hablando aquí de esta esperanza de su regreso. Cuán extrañamente equivocados están estas personas que suponen que la esperanza de la segunda venida no tiene valor práctico para una vida decente y aliente la ociosa observación de las estrellas. Observen a cualquier cristiano o cristiana que realmente cree en la segunda venida de Cristo. Y me atrevo a decir que encontrarán en cualquiera de ellos santidad de vida y afán de servicio. La idea de encontrarse con Él es uno de los mayores incentivos de la vida espiritual. Mateo 24 dice, por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensen vendrán el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Fijémonos un momento en la palabra esperanza. En el Nuevo Testamento siempre significa certeza. Y no se trata de no lo he conseguido, pero espero conseguirlo. Esa no es la intención, esa no es la idea aquí. Sino de todavía no lo he conseguido, pero sé que lo conseguiré. La segunda venida de Cristo se acerca, es algo seguro. También podrían notar la pequeña palabra en, que fácilmente significa sobre. Todo el hombre que tiene esta esperanza puesta en, sobre Él. Mi esperanza no está en mi vida, en lo que puedo hacer, tampoco en la iglesia. Mi esperanza está en Él, en Cristo Jesús. La esperanza no descansa en ningún sentido en nosotros mismos. No. Nosotros podemos ver lo que está pasando en nuestro mundo. Es un mundo de maldad increíble. Y va a seguir llegando a ser peor y peor. No hay esperanza en esto. No hay esperanza en la elección que va a tomar lugar en noviembre. Sí, tengo una responsabilidad de votar como ciudadano, por supuesto. Pero lo que pasa con el hombre, no. Mi esperanza está cierto porque está en Cristo Jesús. Y ahora, noten el intento del artista. Tenemos el modelo perfecto. Dice que, así como Él es puro. Qué perfecto. Y si lo dejamos a nuestros propios recursos, qué modelo imposible de copiar. Sin embargo, como aprendemos de 1 de Pedro 2:21, Cristo nos ha dejado un ejemplo para que sigan sus pisadas. Y esto nos lleva a considerar el retrato creciente en las palabras. Se purifica a sí mismo. Pero yo pensaba que era Él. No, y no nosotros. ¿Qué hacía el trabajo de la purificación? Sí, tienes razón. Porque entonces se purifica a sí mismo. ¿Ves ese trozo de jabón que usamos para lavar? Es un raro purificador. Pero solo si tomamos la molestia de usarla. Entonces dirás que te has lavado. Sin embargo, en realidad fue el jabón. Solo te lavabas cuando utilizas los medios proporcionados.
Lo mismo ocurre con la purificación de este versículo. El Espíritu Santo es el medio divinamente provisto. Él lo hace. Nuestra parte es usar el medio que Dios provea. En este sentido, nosotros lo hacemos. ¿Qué usa el Espíritu Santo? Bueno, habla en 1 Corintios, capítulo 2, acerca del hecho que, bueno, el hombre natural no puede entender la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos ilumina para entender y crecer. 2 Corintios 3:18 dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como una especie de gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Juan 15:3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. En 1 Juan 1:7 dice, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y noten una vez, limpia un tiempo presente, purifica el tiempo presente. Es una cosa continua en nuestra vida. Y volviendo a nuestra ilustración de los retratos, se trata de la aparición gradual, día a día, de la semejanza, de gloria en gloria, esperando ver el Rey en su hermosura, como dice Isaías capítulo 33. ¿Qué sería lindo ser invitado a tener una audiencia con el presidente de los Estados Unidos? Muy pocos han tenido ese privilegio. Un día seremos transformados en su perfecta semejanza a Él, incluso en las condiciones de este mundo y las circunstancias de nuestro propio entorno personal. Más santidad me des, más semejanza a ti. ¿Y qué clase de retratos somos? De visita en casa de un amigo, a veces hemos encontrado en el salón cogiendo una fotografía de la repisa de la chimenea. Hemos dicho, ¿quién es esto? Y nos han regañado, no por saberlo, es fulano de tal. Pues yo no lo hubiera conocido. En otras ocasiones hemos cogido una fotografía y hemos exclamado, ¿no es exactamente como él? Dime, ¿qué clase de retrato somos de él? Uno de mis nietos estaba en casa el otro día, estaba mirando las fotos, a mí como un bebé, un joven, un adolescente. Y bueno, ellos reconocieron. He cambiado totalmente, pero hay un retrato ahí. Un misionero estaba contando la historia de Jesús. Y cuán amable era, cuán gentil, cuán bueno. Cuando una niñita pagana dijo, por favor, ese hombre solía vivir aquí. Por supuesto que estaba equivocado. Pero verán, algún tiempo antes vivía en su aldea un hombre tan amable, tan gentil, tan bueno, que la niña cuando oyó hablar de Jesús, pensó inmediatamente que ese debía ser él. ¿Qué testimonio? Al concluir,
¿Cuál tipo de retrato? Mirando a sí mismo, la gente puede ver a Jesús en su vida, en su manera de trabajar, su manera de responder. A veces ataques de varios tipos. ¿Cómo respondemos a eso? Somos hijos de Dios, hijas de Dios, y debemos reflejar el Señor Jesucristo. Y en esta manera, Dios nos ha capacitado para compartir y reflejar el amor de Dios a todo. Porque Él ha demostrado su amor a sus hijos ahora mismo y para siempre. Vamos a orar.